había hecho un pequeño cambio en el orden de las unidades. Volvemos a la unidad 3, que es poder constituyente, ¿sí? Es un tema que ustedes seguramente ya conocen, pero bueno, hay que repasarlo un poquitito. Voy a compartirles pantalla. A ver. Bueno, ¿se ve ahí la pantalla? Sí, se ve bien. Bien. Bueno, poder constituyente. Bueno, en primer lugar vamos a ver las características generales de qué es el poder constituyente y luego los tipos, ¿no? Que en este caso los más importantes son originario y derivado. Vamos a ir viendo. Este tema lo pueden sacar de Vidar Campos tranquilamente, y además en la carpetita que dice unidad 3 en el campus hay un par de documentos también relacionados con el poder constituyente, porque no hay mucho material relacionado con esto. Entonces, nada, es importante que lo poquito que hay lo aprovechemos. Bueno, en primer lugar, como poder, entendemos a la competencia, a la capacidad, a la energía, ¿sí? Para cumplir un determinado fin. Y constituyente lo entendemos en el sentido de constituir o dar una constitución a un Estado, ¿sí? Es decir, que podríamos definir al poder constituyente como la capacidad, la competencia de dar una constitución al Estado para organizarlo, es decir, para establecer su estructura jurídico-política. Van a ver que muchos autores consideran que el poder constituyente es primeramente político, ¿sí? Y luego es lo que va a determinar la estructura jurídica de un Estado, ¿sí? Pero es como un acto primeramente político, ¿sí? Porque es la intencionalidad de crear un Estado. El poder constituyente, como veíamos en la filmina anterior, puede ser originario cuando se ejerce en la etapa fundacional del Estado, es decir, no existe todavía y lo queremos fundar, la primer constitución que va a regir para ese Estado, ¿sí? Para darle nacimiento y estructura. También puede ser originario si un Estado que ya existe se cambia todo, es decir, por ejemplo, una revolución y cambia completamente la parte sustancial de su estructura, de todos los principios que venían rigiendo hasta ese momento. Entonces, es como que se toma, a pesar de que ya existía el Estado, como un poder constituyente originario, ¿sí? Porque se cambia lo sustancial, digamos, del Estado. O bien puede ser derivado cuando se ejerce para reformar la Constitución ya existente, ¿sí? Derivado quiere decir eso, para reformar la Constitución ya existente. El titular del poder originario, es decir, sobre quién recae, cuál es la cabeza del poder constituyente, no es ni más ni menos que el pueblo o la comunidad, ¿sí? Porque es esta comunidad quien decide cuál va a ser su organización. Es la única legitimada a ejercer el poder constituyente originario, ¿sí? En nuestro preámbulo esto queda claramente reflejado cuando dice nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, sí, sí, reunidos, ¿se acuerdan? Eso, bueno, ahí queda claramente demostrado que el poder constituyente está en cabeza del pueblo. Esa titularidad debe entendersela en el sentido de que no hay otro poder superior que pueda ejercerlo, ¿sí? Cuando hablamos de un poder superior, estamos hablando de un poder superior positivo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, no hay otro poder superior para que pueda ejercer.
Y tampoco debe confundirse al poder constituyente con los poderes constituidos, ¿sí? Los poderes constituidos van a ser el fruto del ejercicio del poder constituyente, como por ejemplo se determinará que sea poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Esos van a ser poderes constituidos, ¿sí? Pero no debe confundírselo con poder constituyente. ¿Queda claro esto? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bueno. Profe, perdón, ¿vale decir que el poder constituido es el poder que le otorga al pueblo para crear esos poderes que tiene un Estado? El poder constituyente. Perdón, constituyente, sí. Sí, ahora sí, el poder constituyente, exactamente. Por eso, bueno, se dice que normalmente que el poder constituyente originario es ilimitado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no existen otros límites, ¿sí? Superiores, digamos, que lo limiten. Sin embargo, esto no es tan absoluto, ¿sí? Existen límites suprapositivos del valor justicia o del derecho natural, los límites que pueden derivar colateralmente del derecho internacional público, es decir, por ejemplo, de tratados, de convenciones, o el condicionamiento de la realidad social. Es decir, esos son límites que si bien no son límites positivos propiamente dichos, positivos, cuando digo positivo estoy hablando de normas, ¿no? Superiores que puedan limitar a este poder constituyente, sino que se trata de otros límites no positivos, pero que hacen a la realidad de ese lugar, a las costumbres, a la forma de pensar de esa sociedad. Por ejemplo, no sé, supongamos que aquí quieran imponer la monarquía. No podrían, creo, ya a esta altura no sé qué opinan ustedes, pero bueno, podría ser cualquier cosa, pero digamos que en principio, por ejemplo, no tendría aplicación ese régimen, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta otras limitaciones. El poder constituyente derivado, en cambio, sí tiene limitaciones, y tiene limitaciones de carácter positivo, ¿sí? Ello se advierte claramente en las constituciones rígidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir constituciones rígidas? Que no se pueden modificar tan fácilmente. Y aún en las flexibles, que son más fáciles de ser modificadas, ya igual vamos a ver, esas modificaciones también tienen limitaciones, ya que se deben realizar mediante el procedimiento que la Constitución establezca para llevar a cabo esas modificaciones, ¿sí? Ya sea que se hagan por el Poder Legislativo, es decir, con el mismo procedimiento que para hacer una ley se pueda modificar la Constitución, o por una enmienda. ¿Saben lo que es una enmienda? Es decir, es una pauta, digamos, una modificación que se hace a la Constitución, pero que generalmente no se llama a una convención constituyente para hacer esa modificación, sino que se somete a plebiscito popular y si es aprobada, ¿sí? Forma parte de la Constitución, pasa a formar parte de la Constitución, ¿sí? Ese, por ejemplo, es el sistema americano. Habrán escuchado la quinta enmienda, la sexta enmienda, ¿sí? Ese tipo de modificaciones. Y bueno, y acá también deben tenerse en cuenta las limitaciones provenientes del derecho internacional. Como ustedes saben, a partir de la reforma constitucional del año 94, se incorpora al artículo 75, inciso 22, una serie de convenciones, de tratados, de reconocimientos de derechos humanos que forman parte del bloque constitucional, podríamos decir, y que son obligatorias, de modo tal de que los estados no pueden tomar decisiones contrarias a esas convenciones o tratados o acuerdos o derechos humanos conferidos a la población, ¿sí? No puede de ninguna manera incluir ni en la Constitución ni en ninguna otra norma algo que sea incompatible o violatorio de esos tratados, ¿sí?
¿Queda claro hasta acá? ¿Se entiende lo que son los límites positivos entonces? O sea, acá sí vemos que hay normas de derecho que limitan al poder constituyente, ¿sí? En este caso al derivado, porque son, por ejemplo, las convenciones, los tratados y cómo se deben realizar los procedimientos. Bueno, acá, haciendo un poquito de historia, el poder constituyente en el derecho constitucional argentino. Bueno, el poder constituyente originario que dio nacimiento y organización a nuestro Estado aparece en 1853. Eso ustedes ya todos lo saben. Esto es parte histórica, lo pueden leer tranquilamente. Todo el proceso genético que desde la emancipación del virreinato de La Plata, bueno, todo esto ustedes ya lo saben, es toda historia, ¿sí? Lo que podemos acentuar es que Vidal Campos, sobre todo, señala que cuando en 1853 se reúne la primera, se lleva a cabo la primera constitución de la República Argentina, cuando en 1860 se reforma, incorporando a Buenos Aires a la Confederación, y eso estaba prohibido. ¿Se acuerdan que había una cláusula que decía que la Constitución no se podía modificar sino hasta después de los 10 años de jurada por los pueblos? Y pese a esto, en el 60 se reforma. Por eso Vidal Campos dice que estaría hablando de un poder constituyente abierto, digamos, que va en un periodo desde 1853 a 1860, ¿sí? Porque es como que era Buenos Aires en una parte muy importante como para que quedara afuera de la federación, y entonces se lo toma como que quedó abierto ese poder constituyente y que se integra o definitivamente queda conformado en 1860 con su incorporación. Bueno, incluir a los pactos preexistentes tal como lo veníamos haciendo y como lo mantenemos, sabiendo que el propio preámbulo afirma, lo dice expresamente, en cumplimiento de los pactos preexistentes, significa dar razón de que hay límites colaterales también en el poder constituyente originario. Los pactos preexistentes tuvieron ese carácter, no fueron una instancia superior o más alta, pero sí condicionaron colateralmente al poder constituyente originario. Acá tenemos otra forma de límite a ese poder constituyente originario, que fue el cumplimiento de los pactos preexistentes. Bueno, cuando hablamos de poder constituyente derivado, tenemos que hablar de la reforma de la Constitución, y en nuestro caso esto está incluido en el artículo 30 de la Constitución Nacional. Bueno, después de la reforma del año 94, si bien se modificó, si bien no se modificó expresamente el texto, alguna parte de la doctrina puso en duda la rigidez de la Constitución. Hasta este momento siempre se sostuvo que la Constitución Nacional Argentina era rígida, ¿sí? A partir de la reforma, algunos empezaron a dudar de esta rigidez. Y alguna de los fundamentos para ello es que dicen que hay cláusulas constitucionales muy abiertas que requieren su desarrollo y precisión a través de leyes, las que según ciertas interpretaciones mostrarían que el Congreso comparte alguna porción o dosis del poder constituyente o que la recibió por delegación de la Convención Reformadora del 94. Y otro fundamento es que hay también instrumentos internacionales, que ya lo dijimos, esto, de derechos humanos con jerarquía constitucional, que amplían el plexo de derechos de la Constitución, y ello deja a muchos la impresión de que acá hay una fuente internacional que puede asemejarse en algo al poder constituyente.
Estas son opiniones, ¿sí? Vidal Campos también tiene una opinión y sostiene que la rigidez de nuestra Constitución se habría hecho más débil o atenuada, pero sin dar paso a la flexibilidad. Es decir, sigue siendo rígida en el sentido que vamos a ver a continuación. Decimos que la Constitución nuestra tiene un procedimiento rígido. Todo esto surge del artículo, seguimos en el artículo 30, tanto por el procedimiento de reforma y tanto en cuanto al órgano especial que debe realizarla. Dado el tipo escrito y rígido de la Constitución formal, su revisión debe efectuarse mediante un procedimiento especial, es decir, no van a ser los procedimientos normales de origen de una ley, ¿sí? De una ley ordinaria, no se va a seguir ese mismo camino, tiene un procedimiento especial. Y además es realizada por una convención convocada al efecto. Yo les diría que el artículo 30 es un artículo que para este tema se tienen que aprender de memoria. Es cortito, pero tienen que sabérselo. Y se trata pues entonces de una rigidez orgánica. ¿Queda claro esto? Están los dos temas por los cuales se considera que es rígida. Una por el procedimiento y otra por el órgano especial que la realiza. Los límites para el tema de la reforma. En cuanto a la materia, es decir, al contenido susceptible de revisión, que está vinculado con los contenidos pétreos, y en cuanto al procedimiento. Acá voy a... Un segundito, por favor, que voy a correr esto porque me estoy tapando toda la visión. La existencia de límites conduce a sostener que cuando una reforma se lleva a cabo sin respetarlos, ya sea que no se respete el procedimiento o ya sea que no se respeten los contenidos pétreos, esa enmienda va a ser inválida, va a ser inconstitucional. Los límites al poder constituyente derivados están dirigidos tanto al Congreso como a la Convención, como a ambos. O sea, hay límites que son específicos para el Congreso, hay límites que son específicos para la Convención y hay límites para ambos. Así, por ejemplo, el quórum, ¿sí?, por el cual es necesario que surja una ley que declare la necesidad de la reforma, es un límite, es decir, debe haber un 2/3, ¿sí?, de los integrantes del Congreso para que esa norma pueda salir. Y otro tema también es los puntos que el Congreso señale que deban ser modificados, ¿sí? Los contenidos pétreos no se pueden modificar. Conforme a nuestro derecho vigente, a través del derecho judicial, no hay control judicial de constitucionalidad de la reforma, porque la jurisprudencia de nuestra Corte tiene establecido que se trata de una cuestión política no judicial. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si si, por ejemplo, alguien planteara que no se ha realizado el procedimiento adecuado o se ha modificado un contenido pétreo? Bueno, en principio la Corte sostiene que el poder constituyente derivado no es una cuestión judiciable, ¿sí? Porque es más bien una cuestión política, que no puede ser sometido a la opinión de la Corte. Sí, esto lo había sostenido en el caso Guerrero de Soria con Bodegas y Viñedos Pulenta Hermanos. Esto es de 1963. Ahora vamos a ver después un par de fallos donde esto se pone en tela de juicio y vamos a ver por qué y en qué situación nos encontramos actualmente. El artículo 30 dice que la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Esto de todo
significa que puede ser cuantitativamente revisado, pero no cualitativamente, ¿sí? Porque hay algunos contenidos, como dije antes, que son pétreos, que no pueden reformarse, no pueden alterarse, suprimirse o destruirse. Sí, el resto puede ser modificado, siempre y cuando, por ejemplo, cambien también las formas de pensar de la sociedad, ¿no es cierto? O los otros límites que dijimos que tenía. Bueno, en nuestra Constitución, los contenidos pétreos no impiden su reforma, sino su abolición. Es decir, no quiere decir que no se pueda modificar la Constitución, pero quiere decir que hay ciertos contenidos que no pueden ser abolidos de ninguna manera. ¿Cuáles son ellos? Por lo menos por ahora. La forma de Estado democrático, la forma de Estado federal, la forma republicana de gobierno, la confesionalidad del Estado. Lo prohibido sería reemplazar la democracia por el totalitarismo, por ejemplo, el federalismo por el unitarismo, sustituir la república por la monarquía, como les daba el ejemplo antes, suprimir la confesionalidad para imponer la laicidad, etc. Este endurecimiento que petrifica, de allí la palabra, ¿no? Petrifica, endurece, no los hace modificables, a los mencionados contenidos subsistirá mientras la estructura social de la cual deriven conserve su misma fisonomía, los que les decía antes, ¿no? Mientras que la sociedad siga manteniendo como que estos principios son los principios que va a defender, que son válidos para su estructura social, jurídica, política, etc. Ahora, si cambia esto, obviamente que estos contenidos pétreos también dejarán de ser tales y por lo tanto van a ser modificados. Bueno, Vidar Campos dice que estos contenidos pétreos a lo mejor en algunos casos no están expresamente reconocidos, pero sí implícitamente surgen de todo el texto de la Constitución Nacional. Dice, en cuanto admitimos parcialmente una tipología tradicional historicista de la Constitución argentina, es decir, por historia, por antecedentes, esos son los principios que nos rigen. ¿Cuáles son las etapas de la reforma? En primer lugar, en general son 3 etapas. La primera es la de iniciativa o de declaración, que está a cargo del, bueno, ya lo vamos a ir a ver, ¿no? Ya vamos a ir una por una. La de iniciativa o declaración, en la que se establece que es necesario proceder a la reforma y se le impulsa. La segunda etapa, que es la revisión propiamente dicha o constitutiva, en la que se reforma propiamente la Constitución. La ratificatoria o de eficacia, en la que se confiere eficacia a la reforma realizada para que tenga vigencia. Nuestra Constitución regula solo las 2 primeras. La tercera etapa no está contemplada en nuestra Constitución. Lo estaba en la primera Constitución, después esto se modificó y nunca más volvió a ponerse. ¿Se entiende hasta acá? ¿Está claro más o menos? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a ver cada una de las etapas. Profe, sí. Una consulta me quedó. Sí. Cuando uno de los contenidos pétreos que menciona Vidar Campos era la confesionalidad del Estado. Sí. Yo todavía no leí el material, igual capaz que sea el material, pero no sé bien a qué se refiere. Se refiere a la defensa, al sostenimiento de la religión católica apostólica romana. O sea, se limita solamente al tema de la religión. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, gracias, profe. Por eso la oposición decía la laicidad, ¿no? O sea, que sea laica, que no exista ninguna religión. Acá se mantiene todavía, ya vimos esto, que el sostenimiento no era un sostén económico, sino, o sea, no era un sostén, perdón, de culto obligatorio, sino era solamente un sostén económico hacia la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vimos? Sí. Profe, y por ejemplo, a mí se me ocurre que también hacia adentro de los
contenidos pétreos, ¿no tendrían que figurar la diversidad de derechos de los que podamos hablar, toda la cantidad de derechos que tiene una persona? Sí, sí, por supuesto. Ya vamos a ver. Cláusula pétrea. Sí, ya vamos a ver, seguramente yo también lo he dicho en algunas oportunidades, que los primeros 35 artículos no se pudieron modificar en la Constitución del año 94. ¿Recuerdan eso? Porque justamente se los consideraban toda la parte de declaración de principios, garantías y derechos que no eran fácilmente modificables, ¿sí? Claro, y más ahora que después del 75, inciso 12, o sea, ya no pueden, sí, inciso 22 menos, obviamente, porque están todas 22. las convenciones incorporadas ya al bloque de constitucionalidad. Claro, por ahí también podemos. Pero como dije antes, a lo mejor no están específicamente determinados como contenido pétreo dentro de la Constitución, pero sí implícitamente se entiende que lo son, en tanto y en cuanto, vuelvo a repetir, toda la sociedad, ¿no?, los respete como tales, o sea, y está convencido de que esos son derechos que ya no pueden ser alterados. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Sí, profe, gracias. Bueno, seguimos con las etapas. La primera, entonces, la de iniciativa. ¿A cargo de quién está? A cargo del Congreso. Generalmente se dice que el Congreso debe dictar la ley que declara la necesidad de la reforma, ¿sí? Generalmente se lo llama así. Sin embargo, también se discute si esto debe ser una ley o no. Es decir, este acto declarativo por parte del Congreso, si obligatoriamente tiene que ser una ley o puede ser otro tipo de acto. Bueno, los que sostienen que no es una ley parten de la base de que es un acto de esencia totalmente política y no legislativa, y que además, y preconstituyente, ¿no? Y que además, al darle forma de ley, podría ser objeto de veto presidencial. En cambio, si no se le da forma de ley, esto quedaría fuera, ¿no? No podría haber un veto presidencial. Entonces, dicen que no debería de ser una ley. Pero la mayoría, digamos, de la doctrina considera que es una ley porque es la forma en que el Poder Legislativo tiene de expresarse, digamos. El Congreso se expresa a través de leyes. Entonces, es una ley que declara la necesidad de la reforma. Profe, y una consulta, si no fuera una ley, porque yo le iba a decir lo que usted acaba de mencionar, sí, que el Congreso se expresa en ley, digamos, sacando exacto, leyes. sí, lo normal es eso, digamos, más allá de que puede haber disposiciones o resoluciones, ¿no?, de carácter administrativo, pero sí. ¿Qué otra forma sería así? Es a través de una ley. Lo que pasa es que el artículo 30 dice un acto declarativo. Entonces, bueno, queda muy amplio eso de acto declarativo, ¿no? Podría, no sé, nada, ser un escrito, digamos, pero que no sea específicamente una ley. ¿Me explico? O sea, un formato de ley. A eso se refiere, digamos. Gracias, profe. No, nada. Bueno, también se discute si al declarar la necesidad de la reforma, el Congreso debe puntualizar los contenidos o los artículos que considera que deben ser reformados o no. La fijación del temario demarca inexorablemente la materia sobre la cual pueden recaer las enmiendas. Esto es muy importante, muy. ¿Por qué? Porque la convención no puede llevar a cabo una modificación fuera de lo que la ley de necesidad de reforma establezca, ¿sí? Quizás algún contenido que puso el Congreso que deba ser reformado, puede no reformarlo en la convención, pero no puede reformar algo que no esté incluido en la ley. ¿Queda claro? Esto es muy importante, ¿sí? Porque cualquier modificación que la convención haga en este sentido, es decir, sin respetar el temario o por lo menos la inclinación que le da el Congreso,
puede declarar posteriormente la nulidad de esa modificación, ¿sí? Puede dar lugar a planteos de inconstitucionalidad, justamente, porque no se respetó el procedimiento, el temario, lo que debía hacerse según la ley, ¿sí? ¿Está claro esto? Esto es muy importante. Sí, profe, gracias. El artículo 30 exige 2/3 de votos de los miembros del Congreso. También en este sentido hubo varias discusiones. ¿A qué se refiere con esto de 2/3 de votos de los miembros del Congreso? ¿Se refiere al total de los miembros? ¿Se refieren a los miembros presentes? Yo no sé si ustedes recuerdan la discusión que se dio con la Constitución del año 49 con este tema, ¿sí? Algunos la consideraron inconstitucional porque justamente tomaron como quórum a la cantidad de miembros presentes, y esto, bueno, dio lugar a una discusión porque los peronistas no estaban los radicales, no sé, ¿recuerdan todo este tema? Es una cuestión histórica, pero bueno, viene al caso. ¿Lo recuerdan más o menos? Sí, que se retiraron y quedó solamente el quórum con el peronismo. Entonces después se discutía que no eran el 2/3, o sea, los 2/3 de la totalidad. Exactamente. Fue considerado anticonstitucional por eso, porque no tenían el no fue anticonstitucional, no está establecido que se considera que fue, en realidad hasta pasa esto, de la jurisprudencia dice que no fue constitucional porque no tenían el 2/3 partes de los totales de las cámaras, eran los presentes. O sea, por eso se considera, al margen de lo que nosotros pensemos, es así. Sí, exactamente, sí, fue así considerada, exactamente. Bueno, entonces tenemos que tener en claro que lo que debe tenerse en cuenta es 2/3 del total de los miembros de las cámaras, ¿sí? Del total, no de los que estén presentes, del total. Sesionen por separado o sesionen juntas, no importa, del total. Bueno, esto surge de justamente una interpretación por contrario sensu, que es que cuando la Constitución quiso decir que se trataba de miembros presentes, lo hizo expresamente en los artículos, mientras que en el artículo 30 no consta este calificativo presentes, ¿sí? Entonces se sostiene que es el total de los miembros, ¿sí? Bueno, y el Congreso también puede fijar un plazo a la convención. Esto es optativo. Lo ha hecho en algunas ocasiones, en otras no, pero también vamos a ver que esto también es una limitación para la convención. Ahora continúa la segunda etapa. Esta es la primera etapa, la de iniciativa, ¿sí? Está a cargo del Congreso, es una ley que declara la necesidad de la reforma. También se la puede llamar etapa preconstituyente, ¿sí? Porque establece la necesidad de esa reforma. Puede o no establecer los puntos o los artículos, mejor dicho, a reformar, o bien puede establecer un temario amplio, digamos, pero siempre tratando de que haya precisión porque puede haber lugar a posteriores planteos de inconstitucionalidad. La segunda etapa es la de revisión, ¿sí? Como decíamos antes, está a cargo de un órgano especial, ¿sí? Un órgano especial constituido a este efecto. La Constitución remite a una convención reformadora o convención constituyente, ¿sí? Tampoco dice el artículo 30 cómo se compone esta convención ni de dónde surge. Pero se entiende, digamos, doctrinariamente, jurisprudencialmente, que los integrantes de la convención son elegidos electoralmente por el pueblo de la nación, ¿sí? Ustedes, no sé, bueno, algunos quizás son jóvenes, pero si recuerdan, en el año 94, la gente votó a sus convencionales, ¿sí? Cada partido presentó sus convencionales y fueron elegidos, y así conformaron la convención reformadora. Bueno,
Si al declarar la necesidad del Congreso establecer un plazo, como dije antes, para que la convención sesionara, el vencimiento del mismo provocaría automáticamente la disolución de la convención y ya no podría continuar trabajando. Cualquier modificación que hiciera la convención pasado ese tiempo es nula, no tendría sentido, no puede ser válida, ¿sí? Y la convención tiene límites, como decíamos antes. En primer lugar, los contenidos pétreos, ya lo hablamos. En segundo lugar, el temario fijado por el Congreso al declarar la necesidad de la reforma. Como les decía antes, no está obligada a introducir reformas, pero solo puede llevarlas a cabo dentro del temario señalado. Y en tercer lugar, el plazo, si es que el Congreso se lo ha fijado. Ha de tenerse también presente un límite heterónomo proveniente de los tratados internacionales preexistentes incorporados al derecho argentino. Esto también ya lo vimos, ¿sí? Esta es la segunda etapa y, como dijimos, la tercera etapa en nuestra Constitución no está considerada, ¿sí? Bueno, hasta ahora todo lo que vimos es el poder constituyente a nivel nacional, ¿sí? ¿Qué pasa con las provincias? Bueno, dada la forma federal de nuestro Estado, las provincias también tienen la posibilidad de organizarse política y jurídicamente. Lo establece expresamente el artículo 5 de la Constitución cuando habla de que cada provincia dictará para sí una constitución, ¿sí? El poder constituyente originario de las provincias es cuando se dicta su primera constitución. Pero en este caso ya no es ilimitado el poder constituyente originario de las provincias, porque está limitado en primer lugar por la Constitución Federal, ¿sí? Y después por otros aspectos que vamos a ir viendo. Pero ya la Constitución Federal es su primer límite, no lo puede violar, no pueden sancionar una constitución que sea contraria a la Constitución Federal, eso es básico, supremacía de la Constitución, artículo 31, lo recuerdan, ¿verdad? Habitualmente se denomina a este poder constituyente de segundo grado, al anterior de primer grado a este de segundo grado. La limitación, esto volvemos a lo mismo, ¿no? La limitación responde a la supremacía federal y a la relación de subordinación, ya lo vimos esto también de la relación de subordinación, que impone coherencia y compatibilidad entre el ordenamiento de los Estados miembros y el Estado federal. Según el artículo 5, ustedes recuerdan que las constituciones provinciales deben adecuarse a el sistema representativo, a los principios de declaraciones y garantías de la Constitución Federal, y deben asegurar el régimen municipal, la administración de justicia y la educación primaria. Todo esto que dice el artículo 5 ya son límites que tienen la Constitución, el poder constituyente provincial, ¿sí? Porque esto lo tiene que cumplir, no tiene margen de posibilidad de no cumplirlo. Acá les decía lo que en lo que les dije antes, en el texto del 53 hasta la reforma del 60, el poder constituyente provincial quedaba sometido a un control de constitucionalidad político a cargo del Congreso Federal. Sería esta tercera etapa de la que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Al poder provincial. Suprimido tal mecanismo de control político, las constituciones provinciales solo son susceptibles de control judicial de constitucionalidad conforme al mecanismo de funcionamiento del mismo con base en los artículos 31 y 116 de la Constitución. Esto fue suprimido, ¿sí? O sea, no pueden ser controladas por el Congreso Federal. Solamente y actualmente pueden ser controladas mediante el control judicial de constitucionalidad siempre y cuando no se sigan los procedimientos adecuados o no se respete alguno de estos puntos que acabamos de ver, ¿no? En ese sentido es controlada judicialmente la Constitución, no en otros sentidos, no en los políticos. ¿Se entiende esto de la diferencia del control político y del control judicial? ¿Queda claro esto?
Profe, parecido a lo que era la intervención de las provincias salvando las distancias, ¿no? Cuando hablaban también de actos políticos o actos justiciables. Exactamente, es exactamente igual. Como son cuestiones políticas, no son judiciables, digamos, pero sí, si no se cumple con los procedimientos, por ejemplo, en el caso, el interventor, por ejemplo, el caso que vimos, ¿se acuerdan? Que el interventor se excedió en sus facultades porque la ley que lo designaba como tal y la ley que declaró la intervención en la provincia tal, decía que debía ser X cosa, no que debía exceder, no se puede exceder de lo que decía, ¿sí? Tiene que limitarse a eso. Y eso sí es controlable judicialmente. Exactamente, muy buena la comparación. Bueno, y también, ¿qué pasa a nivel municipal? El poder constituyente municipal existe, también se llama de tercer grado. Vimos el nacional de primer grado, provincial de segundo grado, municipal de tercer grado, ¿sí? Esto quedó reflejado a partir de la reforma constitucional del año 94, cuando se reconoce en el artículo 123 la autonomía municipal. ¿Y qué significa autonomía? Que puede dictarse sus propias normas, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más profundamente cuando veamos municipio, ¿sí? Que es la próxima, mejor dicho, viene provincia, después viene municipio en las próximas unidades, pero es para que tengan una mera idea de que sí existe poder constituyente municipal, ¿sí? Obviamente que también va a tener las mismas limitaciones que tienen las provincias, por supuesto, no van a poder sancionar cualquier cosa. Y acá les dejo, bueno, el define al poder constituyente municipal, es lo mismo, solo que en materia local, digamos, pero fundamentalmente hay que hacer hincapié en esto, en cartas orgánicas o constituciones municipales. Esto se discute cómo se llaman, pero más allá de cómo se llamen, digamos, son pequeñas constituciones, chiquititas, constituciones chiquitas, digamos, para el ámbito local. ¿Se entiende? Algunos utilizan el término cartas orgánicas, ahí yo les puse algunos ejemplos de constituciones que hacen mención a esto de las cartas orgánicas, pero no deja de ser más o menos lo mismo. Y después vamos a ver que hay otras constituciones que no hablan de cartas orgánicas o constituciones municipales, como la provincia de Buenos Aires, gran deuda que tenemos con los municipios. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, y abajo, si ven, hay un link que es todo un libro, pero no es muy, bueno, más o menos, no es muy extenso, pero es al que le interesa el tema de poder constituyente municipal, hay un link que es un librito habla justamente de todo este tema, ¿sí? No es obligatorio para el examen, nada, es para que ustedes conozcan el tema si les interesa. Bueno, la última reforma constitucional, que fue la del año 94, la ley que declaró la necesidad de la reforma fue la ley 24.309. Quizás esto ustedes ya lo saben, fue un pacto, se llamó Pacto de Olivos, porque fue un pacto entre el Partido Justicialista y la UCR, en ese momento Menem y Alfonsín, ¿sí? Allí se firmó, en ese pacto, en ese acuerdo, se firmó un núcleo de coincidencias básicas que eran 13 puntos fundamentales que no podían ser discutidos, es decir, debían ser aprobados por sí o por no. A esto se lo llamó cláusula cerrojo, ¿sí? Y hubo otros contenidos que tampoco podían ser modificados. Como por ejemplo les dije antes, los 35 primeros artículos de la Constitución. Por eso el artículo 5 quedó desactualizado en relación al 123 quizás, pero es por eso, porque los primeros 35 artículos con la Constitución del año 94 no podían ser modificados, ¿sí? Bueno, ustedes saben que hubo una cuestión política totalmente, ¿no? Porque el Partido Justicialista quería la reelección,
La UCR primero no quería, pero después accedió porque se incorporaron a la Constitución otra serie de controles que eran los que pedía la Unión Cívica Radical y por eso se llegó a este acuerdo, ¿sí? Esto es meramente informativo. Cualquier duda que tengan respecto de esta ley, en Vidar Campos está completa la ley y si en algún momento se les plantea, como vamos a ver ahora, los fallos donde se pone en tela de juicio si se respetó o no el procedimiento o los temas establecidos en esta ley, pueden ir a esta ley y ahí automáticamente se sacan la duda de si está bien o si está mal. ¿Quedó claro esto? ¿Quieren hacer un break en este estado y hablamos de los fallos? ¿O están bien? ¿O quieren hacer alguna pregunta hasta acá? Si quieren hacer alguna pregunta. No, profe, sigamos. ¿Están todo entendido? Sí, sí. Bien, son 19:04. ¿Quieren seguir? Listo, seguimos, no hay problema. Bueno, el primer fallo que vamos a ver es Fait, Carlos Santiago, ya lo habrán escuchado todo esto, ¿no? El fallo Fait y el que vamos a ver a continuación, que es Schifrin, son muy extensos, muy. Esos ustedes, si quieren leerlos más detalladamente, bárbaro, no hay problema, los buscan y los leen. Lo que yo puse acá en las filminas son extractos muy chiquititos, muy acotados a lo principal, digamos, para que tengamos en cuenta. Bueno, en el caso Fait, la Corte Suprema de Justicia se expidió en fecha 19 de agosto de 1999, haciendo lugar a la demanda interpuesta por Carlos Fait. ¿Más o menos tienen idea de cómo venía este tema? ¿Qué era lo que pedía Fait? Sí, profe, era que había cumplido la edad en la que lo tenían que jubilar, se tenía que pasar 75. 75 claro. Años. Pero, exactamente, lo querían jubilar y Fait no quería. Entonces, él plantea la nulidad de la reforma del año 94 en el artículo 99, inciso 4, párrafo 3, que esperen que ya se los leo, porque esto sí es importante, ¿no? Bueno, miren, fíjense, el artículo 99 habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo, ¿sí? Es decir, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Me voy al inciso 4 y dice, nombrar los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocadas al efecto. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna, del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. ¿Queda claro esto? Es decir, una vez que cumplan 75 o más, los jueces deben ser, para ser nombrados, para continuar en su cargo, sometidos a un nuevo acuerdo. Ustedes saben que los jueces los propone el Poder Ejecutivo, pero son con el acuerdo del Congreso, ¿sí? Del Senado, precisamente. Entonces, en este caso, debían tener un nuevo acuerdo, pasado los 75 años.
Fait dice que esto que incorporó la Convención Reformadora es inconstitucional, ¿sí? El fallo de extraordinaria importancia institucional y sin precedentes en la jurisprudencia de la Corte ha considerado revisable judicialmente la actuación del poder constituyente derivado. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que en Guerrero se había dicho que este tema no era revisable judicialmente? Bueno, acá la Corte hace todo lo contrario y considera que es revisable judicialmente la actuación del poder constituyente, ¿sí? Y declara la nulidad de la propia Constitución reformada, dando origen, imagínense, a un debate profundo en nuestro derecho, porque era la primera vez que un artículo era declarado nulo de la Constitución. O sea, siempre lo que se declara constitucional e inconstitucional es otra norma con relación a la Constitución. Ahora, que la Constitución se declare inconstitucional era algo medio loco, ¿o no? Bueno, sí, era nulo. Sí. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, Bien. porque decíamos, o sea, los artículos son inconstitucionales, pero es que la Constitución... Claro, no se declaró nulo un artículo de la Constitución por inconstitucional. Era medio loco, ¿no? O sea, no cerraba muy bien el tema. La Corte sostuvo que el artículo 30, tras declarar la posibilidad de que aquella sea reformada, lo leo textualmente porque es muy importante los términos en que utiliza la Corte, ¿no? Porque hay que estar en conexión con lo que dice la Corte. Tras declarar la posibilidad de que aquella sea reformada en todo o en cualquiera de sus partes y conferir al Congreso de la Nación la función de declarar la necesidad de la reforma, atribuye su realización a una convención convocada al efecto. Esto pone de manifiesto que la convención se reúne con la finalidad de modificar aquellas cláusulas constitucionales que el Congreso declaró que podían ser reformadas y sobre las que el pueblo de la nación tuvo oportunidad de pronunciarse al elegir a los convencionales y no a otras, sobre las que no concurren dichos requisitos. Lo que la Corte dice es que la convención se extralimitó, lo mismo que pasaba con la intervención que hablábamos hace un ratito. Se extralimitó, porque este punto, según la Corte en este momento, no estaba incluido dentro de los temas que debía modificarse. Si quieren, a ver, espérenme un segundito que voy a tratar de buscar, espérenme un minutito por favor. No sé si lo voy a encontrar ahora. Bueno, les quería mostrar, pero ahora no puedo ver. Me fui de la pantalla. Bueno, me fui de la pantalla, pero no puedo. Bueno, les decía entonces que es como que se extralimitó, ¿sí?, de sus funciones. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que el principio sentado en el artículo 96 de la Constitución Nacional antes de la reforma y plasmado en los mismos términos en el actual 110 de la Constitución, no era objeto de reforma. Asimismo, estima que no puede razonablemente admitirse
que con motivo de la reforma de una cláusula relativa a las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, a saber, la intervención del señor Presidente de la Nación en la designación de los magistrados federales, materia que estaba explícitamente habilitada, la Convención Reformadora incorpore una cláusula nítidamente extraña a las atribuciones del Poder Ejecutivo, puesto que todo lo concerniente a la inamovilidad de los jueces es inherente a la naturaleza del Poder Judicial de la Nación y configura uno de los principios estructurales del sistema político establecido por los constituyentes de 1853. ¿Sí? A ver, ¿se entiende esto? La Corte dice, ¿por qué dice que se extralimitó? Porque todo lo que tenga que ver con la designación de los jueces, la inamovilidad de los jueces, etcétera, etcétera, es inherente a la naturaleza del Poder Judicial de la Nación y no del Presidente de la Nación, no del Poder Ejecutivo, ¿sí? Por eso dice que no debería de estar modificándose algo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo en relación a cómo se pueden designar los jueces. ¿Queda claro esto? Como consecuencia de todo esto, le dan la razón a Fait, ¿verdad? Y Fait continúa en el ejercicio de sus funciones como juez, ¿sí? Se declara, como dije al principio, la nulidad del artículo 99, inciso 4, párrafo 3, y Fait continúa en el ejercicio de sus funciones. Pero en marzo del 2017, Schifrin, Leopoldo Héctor, también plantea la misma acción debido a que también estaba por jubilarse y entendiendo que tenía este antecedente favorable, lo presenta, pero en este caso la Corte va a modificar su criterio. La Corte nuevamente vuelve a expedirse sobre el tema del Poder Constituyente el 28 de marzo del 2017, pero en esta ocasión deja de lado lo sustentado en el fallo Fait, modificando su criterio. Esta vez, la Corte, si bien avala que las reformas constitucionales pueden ser objeto de invalidación por el Poder Judicial, el fallo se enrola en la teoría clásica de las asambleas o convenciones constituyentes como expresiones máximas de la soberanía popular. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque acá retrotrae todo su criterio, vuelve otra vez a que digamos, el poder constituyente no sería objeto de control judicial en la medida en que está relacionado a la teoría clásica de las asambleas o convenciones constituyentes como expresión máxima de la soberanía popular. ¿Se acuerdan que dijimos que quién era el titular del poder constituyente? El pueblo, ¿sí? ¿Y a través de qué se ejercía eso? A través de la Convención Constituyente, porque es el pueblo quien elige a los constituyentes que van a llevar a cabo la reforma judicial, la reforma constitucional, ¿sí? Entonces, como máxima expresión de la soberanía popular, no puede ser revisado judicialmente. Sí podrá ser revisado algo que no, digamos, que no esté contenido dentro de la ley o que no se haya seguido el procedimiento. Eso sí lo sigue manteniendo. En tal sentido, sostuvo que en la ley 24.309 se dispuso habilitar la actualización de las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo Nacional, entre las que se encontraba la referida a la intervención del Poder Ejecutivo en el proceso de designación de los jueces federales. Como consecuencia de ello, la Convención incorporó en el artículo 99, inciso 4, un tercer párrafo que requiere la renovación del nombramiento para los jueces que alcancen la edad de 75 años, estableciendo la necesidad de una nueva designación periódica quinquenal,
para los magistrados que se encontraren en dicha situación. En este punto, cabe recordar la tradicional regla según la cual los jueces gozan de la garantía de inamovilidad en el cargo como forma de asegurar el ejercicio independiente e imparcial de su función. En fin, que esa permanencia no esté sujeta a la voluntad discrecional de otros poderes. Pero esto no implica que la única manera de asegurar la estabilidad sea establecer que el cargo de juez es vitalicio. Lo que se exige realmente es un sistema jurídico institucional que cree las condiciones necesarias para que los jueces se desempeñen bien y legalmente, independientes, sin presiones externas. Desde esa perspectiva, el límite de 75 años no ha afectado la sustancia de la garantía de inamovilidad, sino que fija un límite previsible y objetivo a la duración del cargo. ¿Se entiende el nuevo criterio que tiene la Corte? En este caso, estima como razonable, ¿sí? Como un límite previsible y objetivo, dice, que no estaría limitando la inamovilidad en el cargo, sino que el cargo sea vitalicio. No es lo mismo. No es lo mismo vitalicio, o sea, dura de por vida, que una inamovilidad en el cargo si tiene, digamos, un límite previsible, objetivo, razonable, ya que tenemos que tener en cuenta que los jueces duran en sus cargos mientras que dure su buena conducta, ¿no? Mientras que puedan hacerlo bien, digamos, y con salud, de acuerdo a su sana crítica, etcétera, etcétera. O sea, también hay limitaciones, digamos, de tipo físico. Profe, se une al artículo 110, entonces. El artículo 100, vamos a leer el artículo 110, exactamente. Vamos a leerlo, que van a ver qué dice. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanecieren en sus funciones. De acuerdo a esto, mientras dure su buena conducta, esto es fundamental, ¿sí? ¿Y qué más me preguntabas, Lara? Si es de acuerdo al artículo 110, que ya te lo leí, ¿qué otra cosa me preguntabas? ¿Era Lara o no era Lara? ¿O me equivoqué? No, era Rosana. No, Rosana, profe. Ah, Rosana, Sí, no, para mí era... No, ahí, digamos, de alguna manera se está garantizando la independencia del Poder Judicial. Claro, exactamente. Mientras permanezcan en sus funciones, ¿no es cierto? Eso no hay duda, no hay duda. La independencia sigue vigente, la imparcialidad sigue vigente, mientras que dure su buena conducta sigue vigente. Lo que estaba acá en duda era si el cargo era vitalicio, digamos, y en ese caso duraba de por vida, o se le podía establecer un límite. El límite que se estableció son 75 años, y la Corte estima, en este nuevo fallo, que es un límite previsible y razonable, digamos, objetivo. Objetivo en el sentido de que no es que para algunos va a ser una cosa y otra, sino que ya sabes que todos, para todos, va a ser 75 años ese límite, y que a partir de ahí van a tener que volver a ser sujetos a un nuevo acuerdo, ¿sí? Perfecto, perfecto, gracias, profe. Bueno, el fallo de Fait tenía un antecedente anterior,
del año 99 también, que era el fallo Iribarren, que es igual, resuelve lo mismo. Yo acá puse los artículos que son importantes, el artículo 110, que es los que me preguntaba recién Rosana, 99 inciso 4, párrafo tercero, que es lo que acabamos de leer también. ¿Cuáles son los argumentos del demandante? Esto véanlo ustedes solos, porque o leen Fait o leen Iribarren, es lo mismo. Y el voto en disidencia de Belucio y el voto de Velázquez que dice obiter dictum. ¿Por qué digo esto? Porque ya Velázquez viene anticipando un cambio en la jurisprudencia, ¿sí? Esto quiere decir obiter dictum, quiere decir que se está por morir, ¿no? Obiter, de óbito, de morirse, ¿sí? Que se está por morir este criterio y va a cambiar, ¿sí? Hace digamos, un primer anticipo de lo que va a pasar posteriormente. Bueno, ¿quedó claro más o menos todo este tema? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que repasemos algo? ¿Los límites? ¿Se entendieron? ¿Se entendió el tema de los límites? Sí, a mí me hace mucho ruido que en el primer caso de Fait sí se discuta el cargo vitalicio y la inamovilidad, perdón, en el otro, y en el de Fait no, ¿sí? Claro. Bueno. Porque hay que ver la composición de la corte también, el momento. Sí. Me parece que es lo primero, ¿no? O sea, cuando es uno y cuando fue otro, me parece que ahí ya es lo que... Sí. Obviamente eso, punto uno. Punto dos, no nos olvidemos que esto es una cuestión política, fue una cuestión política. Acuérdense, ustedes remóntense a esa época, las cosas que se decían de Fait y las que no se decían, ¿sí? Fue toda una cuestión política esto, ¿sí? Que lo querían sacar a Fait. ¿Se acuerdan de todo eso? Que ya estaba viejo, que esto, que lo otro. Bueno, un montón de cosas se dijeron, pero bueno, fue una cuestión política eminentemente, ¿sí? Claro, porque en el otro caso, que de este señor que tiene un nombre que no me acuerdo ahora. Schifrin. ¿Cómo? Schifrin, ahí, como el pianista. Sí. Schifrin, el tema es que justamente hacen todo una cuestión en donde no declaran inconstitucional la Constitución, ¿se entiende? Sino que no hablan de lo que, del tema de la inamovilidad, sino que, digamos, no hablan del cargo vitalicio, sino de la inamovilidad en tanto en cuanto esta persona cumpla con los requisitos de la moral y la blableta, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron? Ahí, bueno, hay una cuestión netamente política, y ahí podemos hablar de lo que dicen del poder originario y el otro poder, donde hay una cuestión política siempre, por más que se quiera sostener todo de lo puramente jurídico. Uh-huh. Sí, no. Primeramente es político, no hay ninguna duda de eso. Después viene lo jurídico, ¿sí? Pero sí, eminentemente político, no hay duda, y depende, como decíamos antes, de todos los condicionamientos exteriores, ¿no? Es decir, de todas las ideas de la sociedad en ese momento, digamos, porque, bueno, la Corte se va adecuando también de la conformación de la Corte, obviamente, es otro factor importantísimo, de quién esté en el Poder Ejecutivo, de cuál sea la bajada de línea, es decir, hay un montón de factores, nada es tan imparcial como parece, ¿no? Así que eso ténganlo presente siempre, pero bueno, más o menos esos son los lineamientos. Bueno, digamos de la parte teórica, ¿alguna otra duda? Bueno, a ver si me olvido de decirles algo, porque yo había anotado acá algunas cositas, porque tienen que recordar que se viene el segundo trabajo práctico para esta parte, ¿recuerdan? Sí, tenemos que entregar el 20, ¿no? Antes del 20. Es la lectura de bases, ¿no era? Sí, era un múltiple choice. Y las bases del verbo. Exacto, bueno, recuerden eso. ¿Y qué otra cosita les tenía que decir? ¿Cuándo se entregaba, perdón? Yo vi que tenía un límite del 20 de mayo. Me parece que sí, que era el 20, pero a ver, espérame. Cuando entras ahí, Lara, en el segundo trabajo práctico te dice el límite. Ah, perfecto, ahora me fijo. Gracias.
A ver si lo puedo ver desde acá, les digo ya. 27 de mayo a las 12 horas, o sea, 27 es... Cambió entonces. Sí, Estaba sí, 20. sí. Tienen 24 días y 4 horas exactamente, según el Un campus. montón de días, profe. Profe, una consulta le quería hacer. ¿Los trabajos prácticos van a ayudar para el promedio de la nota? Porque yo llegué tarde. Perdón porque vengo de una cursada presencial y llegué 1 hora tarde. Entonces capaz que ya lo dijo y no lo escuché. Bueno, no lo dije, pero al principio hablamos un poquito de las notas de los parciales. Los parciales, miren, les cuento, nosotros para calificar los parciales tenemos una especie de tablita, ¿no? Para el 4, que es la nota, digamos, más bajita, hay que tener como mínimo 10 respuestas correctas, ¿sí? Para tener 5 hay que tener 12 respuestas correctas, para tener 6, 14 respuestas correctas, para tener 7, 16 respuestas correctas. Los que quedan en el medio, o sea, 11, 13, 15, que serían con 50, ¿no? No me dan los cálculos exactos, digamos. A veces, para redondear esas cifras, digamos, se toma en cuenta lo que pasó con los trabajos prácticos, ¿sí? Hubo un par de trabajos prácticos que estuvieron flojitos, entonces en esos casos por ahí no se redondeó, digamos, o sea, no se redondeó para arriba, digamos, ¿sí? Quedó ahí, en lo que daba, ¿sí? Eso fue lo único que pasó, pero se toma para eso, para, digamos, lo tomamos en cuenta si hay alguna duda, o no duda, sino hay alguna cifra que no nos cierra determinada, justo, digamos, que no da justo 7, que no da justo 6, que no da justo, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, para eso, por ahí tomamos en cuenta los trabajos prácticos. Entonces, ustedes para estas notas tuvieron en cuenta los trabajos prácticos. Sí, los tenemos en cuenta, obviamente, sí. Entonces, profe, la que tenemos 6, teníamos menos de 6. No, porque yo dije, mira, yo voy a repartir los parciales la próxima vez. Van a ver cuántos tiene cada uno de respuestas correctas, porque eso yo no lo puse en el informe porque llevaba mucho tiempo. Profe, ¿pero subieron las notas? Las notas sí están subidas en el campus. Yo hasta no las había visto. A ver. Pide